Estas venas, estas arterias venas, llegan a la periferia de la retina más o menos en la semana 36 de gestación. Entonces, fíjense aquí una zona donde no hay vascularización, entonces esta zona se vuelve isquémica. Como es isquémica, no llega oxígeno a esta zona, entonces se producen nuevamente, o sea, formación de nuevos vasos, neovasos, y esos neovasos van a sangrar con facilidad, van a desprender las retinas y van a para seguir a los ojos. Entonces, por esas razones que se debe hacer láser, se debe fotocoagular esas zonas de isquemia. Entonces, cuando tengan un niñito prematuro, haya nacido un niño prematuro, siempre tienen que hacer valorar por oftalmología. Siempre. Así ellos valoran la retina periférica y ven dónde hay zonas de isquemia para poder hacer láser. Así el paciente no tiene tensión, ¿no? El niño no tiene tensión. Ahora, nosotros vemos que todo va a ir vascularizándose de una forma normal, entonces tampoco va a ser necesario el láser. Entonces, cuanto más niños, o sea, cuanto saben que la ley, cuando si son mellizos, trillizos, cuatrillizos, cuanto más niños tengan, a veces hacen fertilización, ¿no? In vitro y nacen 4, 5, 6 niños. Entonces no salen todos a las 36. Imagínense 6 niños de 36 semanas, se sería casi, ¿no? Porque crece. Los hombres son pequeñitos y estos son prematuros. Entonces prematuros a todos hay que examinarlos, ¿no? Cuanto más niños, más antes nacen también. Bueno, cuando hablamos de patología macular, vamos a tener una alteración en la visión central. Ustedes saben que si yo estoy viendo allá al frente y si mi mácula está dañada, ustedes por ejemplo están leyendo estas veces. Están leyendo, les digo que lean la visión. Entonces todos se enfocan a esta letra, a esta palabra, a esta visión. Si tuviera una lesión en la mácula, esta zona vería así. Un escotón, una mancha negra así. Entonces, alteración central más determinada. A veces lo que pasa es que esto le llamamos alterescotoma. Un escotoma, una ausencia de visión, una parte del campo visual. También puede haber metamorfopsia, macropsia, micropsia. Metamorfopsia significa que las letras lo ven distorsionadas. No se ve nítido así como ustedes están viendo, sino se ve distorsionado. Algunas letras se pueden ver más grandes, macropsia, o se pueden ver más pequeñas, micropsia. ¿De acuerdo? Eso es lo que pasa cuando se daña la mácula. ¿Y qué prueba voy a realizar para esto? Para valorar la mácula. La prueba bien sencilla, esta, ¿no? La cartilla de Andler desde Amstel. Esta cartilla son líneas que ustedes tienen, todos tienen un cuaderno cuadriculado. Lo que ustedes pueden hacer solamente es resaltar un poquito más, ¿no?, sobre esas líneas y hacer un punto al centro. Esta cartilla se valora ojo por ojo, no se valora así con visión binocular, ojo por ojo. Donde tapan un ojito y si ese paciente usa lentes para cerca, con su lente de cerca, ¿sí? Le piden al paciente que mire aquí sobre este punto y mientras mira el punto nos tiene que decir si las líneas verticales y horizontales están rectas. Si están rectas significa que su mácula está normal. Desde Amsler negativo. Desde Amsler negativo. Ahora, si les dicen no, esta parte está así, distorsionada, chueca, ¿no? La línea 1. ¿Sí? Entonces significa desde Amsler positivo, entonces el paciente ya tiene una patología en la mácula. Con una prueba sencilla ustedes pueden saber si su mácula está dañada o no está dañada. ¿Sí? Desde Amsler. Entonces, S3, fíjense aquí. Como el paciente, al principio, está todo recto, se distorsiona un poquito, ya está un poco distorsionado, cada vez más, y cuando está muy dañado, ya el paciente deja de ver esa parte central. Entonces, dentro de estos, la degeneración macular senil es la más importante, ¿sí? O sea, aparece por la edad. Por la edad de mayor de 50, 60 años, hay dos formas, seca y húmeda. Una degeneración
macular asociada a la edad seca y otra se llama húmeda. ¿Sí? ¿A qué se debe? Fíjense, hipertensión, tabaquismo y fototoxicidad. Fototoxicidad. ¿Todo esto tenemos que privado también o no? Creo que privado, esto. Fototoxicidad les decía que todos deben de usar anteojos para protegerse del sol, para que el sol no les cause daño. Porque el sol, ustedes están caminando en la calle, el reflejo del sol sobre los autos, sobre el asfalto, llega a los ojos y va dañando poco a poquito sus ojos. Si en este momento son jovencitos y no tienen ninguna molestia, ninguna alteración, pero con el tiempo pueden llegar a tener. ¿Sí? Eso es lo que va a pasar. Todos al principio hay unas blusas que están entre el epitelio pigmentado y el magnitud. Se ve de esta manera, unos pequeños puntos ahí. ¿Sí? Como les dije, hay unas blandas, otras duras. Estos llamamos blusas. Estas son las brusas. Todos estos puntitos se llaman brusas. ¿Sí? Brusas duras. Pero cuando unas con otras van a confluir, y por ejemplo ya están por confluir, entonces se van a volver grandes, se van a volver más grandes. ¿Sí? Alguna vez les dije que puede ser seca o puede ser húmeda, les dije, ¿no? Seca, por una zona de atrofia. Todo este epitelio pigmentado en la mácula está atrofiado, por eso son que se ven varios vasos sanguíneos. Aquí, esta por ejemplo, es una húmeda, ¿no? Varias de estas blusas duras han confluido y se han formado un grano y están justo en la mácula. Entonces, este va a dejar una cicatriz. Si aquí vemos otras, aquí hay algunas duras, aquí hay otras blandas, ¿no? Y justamente, ¿dónde se va a depositar? En la mácula. En la mácula, y qué importante, ¿qué va a provocar? Una disminución de la visión. Son pacientes que con el tiempo pueden perder la visión, cada vez veo menos, y no hay nada que hacer. Lamentablemente, no hay tratamiento para mejorar esa visión. Claro, si es blanda y está sangrando un poquito, se coloca inyección en el ojo de antifactor de crecimiento endotelial vascular, como el Avastin, por ejemplo. Entonces se coloca para que esto se vuelva un poquito más pequeño, para que la cicatriz no sea tan grande, porque si es grande, más campo de visión va a estar afectado. Si es pequeño, puede ser al menos, no puede ser más grande, mejor que inyecciones para que caso. Pero si no, fíjense aquí, ahí hay una húmeda, relleno de sangre, ya se mira en la mácula y va dejando así una cicatriz. Eso es lo que va a pasar con las personas con degeneración macular asociada a la edad, por la edad, y no hay factor. Se puede dar unas vitaminas que también se pueden tomar, pero lo que hace es ralentizar la enfermedad, que no avance tan rápido, pero igual va a avanzar. ¿Sí? Eso. Después otra patología que es común a la coronopatía serosa central. Solo la mácula se afecta. Como ustedes ven aquí en la línea blanquecina, aquí, significa que esta mácula está sobrelevada, porque hay líquido subretiniano, debajo de la retina hay un líquido. Entonces hay un escape de líquido por la corteza capilar. ¿En quiénes aparecen? En personas jóvenes. Generalmente varones jóvenes y estresados, con nivel alto de estrés. Entonces, va a haber vosotros también, como la mácula está afectada, va a haber metamorfopsia, macropsia, diplopsia, y va a haber disminución de la percepción. ¿Sí? Si hacemos una angiografía, fíjense, esos vasos también están dejando pasar líquido, pues todo esto son las de aquí. Aquí está haciendo una tomografía, una OCT, hay líquido subretiniano. Y es una persona joven, varón, 30, 40 años, con nivel de estrés alto, y realmente con sus valores, ¿no? Y ahí tenemos unas etnografías donde está toda la mácula. En estos pacientes también se coloca inyección dentro del ojo. Y la hicieron tanto aquí, ahí vemos esos puntitos por los cuales ya han generado esta zona de inflamación. No se coloca es una inyección y tal, para que mejore. ¿Sí? Pero he visto, por ejemplo, una persona joven y que tenía esto, y dice, ay, coja inyección en su ojo. No,
a generar una cicatrización, se va a cicatrizar. Entonces el paciente viene, doctor, no veo bien, tiene un escotoma central porque ya se cicatrizó, pero estas son mejores cicatrices. Entonces, si usamos antiinflamatorios, esto va a disminuir la inflamación, va a llegar a su estado natural, pero si no usamos, se fibrosa. La miopía también puede generar cicatrices. Les había indicado la miopía patológica, por ejemplo, aquellos que usan anteojos. ¿Con qué lente se corrige la miopía? ¿Cuándo digo que es patológico? Más de 6 esferas. Entonces, estos pacientes que tienen más de 6 esferas tienen alteración en la retina. Y esa alteración retinal se da una atrofia alrededor de la papila y aquí hay una cicatriz en la mano. A esta cicatriz llamamos mancha de pulso. Mancha de pulso. ¿Sí? Por tanto, ¿su visión central va a estar afectado? Sí. ¿Por qué se daña? Porque lo que crece es la esclerótica y las coroides. Pero la retina no se estira porque el sistema nervioso central no crece. Entonces se estira, se jala y pueden ser los que dejan esas zonas de cicatrización. Si vemos otros pacientes con lo mismo, lo único que dicen, doctor, pero esto puede ser degeneración macular. ¿Sí o no? También tiene cicatriz en la mácula, igual que degeneración macular. ¿Cuál va a ser la diferencia entre uno y otro? La medida de lente. Ese paciente va a tener, no sé, menos 10, menos 8, menos 10, menos 12 esferas. Si tiene esa medida alta de refracción, esto es retinopatía iónica. Si no tiene una, no sé, una esfera de menos 1, menos 2, menos 3, es miope, pero no es mucho. Los miopes simples no se acompañan de alteración de la retina. No se acompañan. Entonces, esto no es retinopatía iónica. ¿No? Eso es degeneración macular. ¿Sí? La diferencia solamente son esas características. Ahora, algunas distrofias retinianas, donde la retina se va a ir dañando progresivamente. ¿Sí? Hay una pérdida de fotorreceptores progresiva. Se puede presentar en cualquier momento de la vida, algunas veces jóvenes o mayores. ¿Sí? No hay tratamiento. Se van dañando las células de forma progresiva, no hay tratamiento. Entonces, pueden tener también miopía o cataratas como cualquier paciente. Entonces, dentro de estos tenemos la retinosis pigmentaria. Esta enfermedad va a haber una pérdida de fotorreceptores, principalmente de bastones. Por tanto, como los bastones se encuentran en la periferia, estos bastones se van a perder, se van a ir perdiendo y el paciente, por tanto, va a ir perdiendo el campo visual de la periferia al centro, así como en el glaucoma. Lo último que se pierde es la parte de la visión central, todo se queda así. ¿Sí? Porque hay más fotorreceptores, hay más bastones en la periferia. En la mácula, ¿qué fotorreceptores hay? Exclusivamente conos. En la mácula solo hay conos. La mácula es lo último que se daña. Entonces, hay unas cicatrices que aparecen en el ojo, las vesículas óseas, los vasos están estrechados y tienen la papilla seria. ¿No? Vamos a ver. Ven, todas estas manchitas negras que ustedes ven aquí, eso llamamos vesículas óseas. Fíjense los vasos sanguíneos. Están bien estrechados como si fuese una vasoconstricción generalizada. Y la papila es un poquito más amarilla. ¿Sí? Entonces, yo veo esto, este paciente, ¿cuál va a ser su principal síntoma mortal? ¿De qué se va a quitar este paciente? ¿Disminución de la visión cuándo? En la noche. ¿Por qué? Porque en la noche son los bastones donde más actúan que durante el día. Entonces, le estoy diciendo que los bastones son los que se dañan. Los bastones nos permiten la visión nocturna, entonces eso es lo que va a provocar. Doctor, de noche no veo nada. Prácticamente de noche están en penumbra, todo oscuro. Pero de día pueden ver todavía un poco por sus bastones. ¿Sí?
Así se va a quejar este paciente. ¿De acuerdo? El diagnóstico, o sea, se hace mediante, no hay un tratamiento específico. El paciente, cuanto más joven aparece esta enfermedad, más rápido quedan ciegos y no hay nada que hacer. No hay nada, no hay cirugía, no hay nada que se pueda hacer. El paciente va a entrar en una edad donde hay que orientarlos para que vayan aprendiendo a braille y tal cosa, y así después se pueda movilizar sus cosas antes de que quede ciego. Entonces, eso es lo que pasa con los diagnósticos. Así, ven lo último, o sea, ven toda la pared, todo negro, lo último que ven la parte Z. Respecto a la quirúrgica, ¿cuándo vamos a operar la retina? ¿Sí? En estos casos, principalmente, va a haber pérdidas. No veo bien una sola. ¿Sí? Puede ser súbita cuando hay un desprendimiento de retina o cuando hay una hemorragia vítrea, como la diabetes, la retinopatía diabética. Les había indicado que los vasos son muy delgaditos, están dañados, no produce una alteración microvascular y empiezan a sangrar con facilidad. Puede haber unas membranas en la degeneración macular cerebral también o algunos agujeros maculares. Agujeros en la mácula. Vamos a ver estos conceptos. Antes, conceptos que tienen que saber: desgarro de retina, un desprendimiento del vítreo posterior y un desprendimiento de retina. Son tres conceptos diferentes. Un desgarro es una solución de continuidad de la retina. Nosotros vemos en estas dos imágenes, este es el desgarro. Ese es el desgarro. Entonces, desprendimiento de retinas cuando al principio solamente hay desgarro, la retina está todo bien. Y el paciente, ¿qué va a sentir? Va a decir, veo como una mosca volando, una miodesopsia, como así como una huilla elevada, ¿no? Miodesopsia. Si veo una mosca, doctor, una mosquita que va moviendo de un lado a otro lado, ¿desde cuándo? Desde hace un día, 2 días, durante esta semana. Entonces, en todo paciente que tenga ese síntoma, miodesopsia, si es de reciente aparición, siempre se debe solicitar otro de ojo. ¿Para qué? Porque normalmente el vítreo está adherido a la retina, está pegado. Entonces, ¿qué ha pasado? Ese vítreo se ha separado y al separarse ha provocado un orificio, un desgarro, una solución de continuidad de la retina. Entonces, puede ser que al principio venga sin conocer nada. Entonces, como hay un orificio, si esto no se trata, lo que va a hacer es el humor vítreo que hay aquí, ingresa por este orificio y va a ir separando las retinas de los ojos. Lo separa, produce un desprendimiento. Entonces ya es un desprendimiento de retina cuando hay un acúmulo de líquido, de este vítreo, debajo de la retina. Puede ser que se vea así blanca. Aquí ya está desprendiéndose aquí, toda esta zona ya está con líquido subterráneo, o sea, ya está con Entonces, antes de generar eso, el desprendimiento del vítreo posterior, ¿qué es lo que pasa? Normalmente está adherido, les dije, el vítreo está pegado ahí. Entonces, con la edad también ese vítreo se degenera y se separa. Normalmente se separa aquí, fíjense, sin causar ninguna alteración. El paciente dice, veo telarañas así, moscas que se van a mover de un lado a otro lado. ¿Y desde cuándo? Ya hace más de un año, 2 años, 3 años. Si no ha tenido ese daño en la retina, entonces, o sea, en ese tiempo, ya ha pasado tanto tiempo y no ha tenido daño en la retina, entonces no tiene desprendimiento y no tiene desgarro. Porque si no, ya no hubiera quedado ciego. No. Pero fíjense, algunas veces este vítreo, mira, al separarse, tracciona a la mácula. Este paciente ya ve menos. Este paciente puede desgasar aquí, esta zona, al separar, se desgasa y va a producir desprendimiento. Entonces, eso es lo que pasa en un paciente con. Aquí, por ejemplo, ya se ven todas estas zonas bolsas, bolsones. Eso es porque ya hay desprendimiento de retina. Lo peor que puede
pasar a un paciente, pues es, con traumatología, es el desprendimiento de vida. Hay que operar lo más antes posible. A veces están caminando más, que cuanto más camina, más se va desprendiendo. El paciente tiene pocas posibilidades de poder ver, porque la retina es el sistema nervioso central. Ustedes saben que el sistema nervioso central se dañó una parte del cuerpo, no funciona. Entonces, este tipo de desprendimientos llamamos desprendimientos de retinas hematógenos. Un 10% es bilateral, ¿sí? Siempre va a haber un desgarro retinal, una rotura, un desgarro, siempre va a haber. Entonces, por ahí va a entrar el bicho, va a entrar y va a desprender. ¿Y dónde realmente aparecen estas roturas? ¿Dónde aparece ese desgarro retinal? ¿Dónde? En las degeneraciones predisponentes. ¿Qué significa? Son cicatrices que hay en la retina y esas cicatrices son más delgadas de lo habitual. ¿Sí? Tenemos así unas pequeñas cicatrices en la retina periférica. Esta zona es más delgada. O sea, si aquí está el vitrio, se separa y produce un agujero. ¿Sí? Entonces, en esas degeneraciones son donde más. Entonces, ¿qué es cuando yo veo, por ejemplo, una degeneración? Lo que se hace es láser. Alrededor de esa degeneración se hace láser para producir una cicatriz mayor a ese nivel, una cicatriz grande, ¿no? Así, este no se va a desprender. Si se abre esta herida, para que tiene una cicatriz, hace que no se desprenda la herida. Entonces, ¿qué es lo que va a presentar el paciente? Primero va a tener miodesopsias. Esas miodesopsias son síntomas del desprendimiento del vitrio posterior. El vitrio se ha separado, como se había indicado. Ese vitrio se separa, también se desprende de la retina sin una causa orgánica. Los que usamos anteojos tenemos eso, ¿no? No sé si alguna vez los que usan anteojos ven así, si van a hacer la prueba, van a fijarse hacia el cielo y va a ver como unos hilos de la araña que se van moviendo de un lado a otro. Tú miras a un lado, te sigue, miras a otro lado, te sigue. O ves una pared blanca. Cuando ves una pared blanca también pasa lo mismo, ¿no? Eso lo tenemos porque nosotros muchos somos miopes, entonces separa, que es el ojito, se separa el vitrio y ya está. Pero cuando es de reciente aparición, siempre fondo de ojo, porque puede que haya un desgarro. Y el paciente no se va a dar cuenta, se va. Porque el tratamiento del desgarro es muy más barato que un desprendimiento de retina. Nosotros tenemos que costar unos 2.000, 3.000 bolivianos en el tratamiento del desgarro, pero nosotros te va a costar 30, 36.000 bolivianos. No, 10 veces más el precio, ¿no? Entonces también puede haber fotopsias. ¿Qué significa fotopsia? Son pacientes que durante el día están caminando, están viendo y de repente empiezan a veces flashes de luz, como si alguien estuviera sacando fotos con flash. No con los ojos cerrados. A veces cerramos los ojos y vemos algunos flashes, ¿no? No, con los ojos abiertos y empiezan a ver como si estuvieran sacando fotos con flash. A eso llamamos fotopsia. ¿Qué significa? Les dije que el vitrio está pegado a la retina, al herida. Se separa, al separar, va jalando de la retina y por esa razón que aparecen esos fotopsias. Cuando ya lo desprende, produce un desgarro y pasa un vitrio a ese espacio subretiniano, y hay pérdida parcial del campo visual. El paciente va a decir, doctor, aquí veo una mancha negra. Y esa mancha negra está en el mismo lugar, se mueve cuando tú miras de un lado a otro lado, no, está en el mismo lugar. Y está creciendo, se ve como una cortina después, como si estuviera una cortina caída, ¿no? Entonces, eso significa que ya hay pérdida del campo visual. Entonces, al paciente solo hay que escuchar, no lo que nos va contando lo que tiene, ¿no? Porque al principio veía como telarañas, como moscas, y después aparece una mancha y esa mancha está creciendo. Este paciente seguramente está haciendo movimientos. Inmediatamente al oftalmólogo. ¿Sí? Entonces, si vemos el fondo de ojo, voy a ver el desgarro, como ven aquí, y por ahí vemos ya está desprendido la semilla. Entonces, esto es quirúrgico, ¿no? Para tranquilizarse, hay que identificar el desgarro.
Si se deja evolucionar ese desprendimiento de retina, va a haber una proliferación del vítreo, va a haber una formación de membranas en el vítreo, va a ser un desprendimiento de retina total, puede producir uveitis, catarata, el ojo va a estar en hipotónico, una presión baja, presión intraocular baja, y tisis bulbi. Tisis bulbi prácticamente, fíjense, así se desprende. Toda la retina se desprende, todo por fibrosis, cicatriz, todo va a traccionar, porque aquí en la parte del vitrio se inflama y eso genera cicatriz y todo lo tracciona como ustedes ven ahí. Así que no se ve, aquí seguimos viendo cómo está toda la retina, desgarros, o sea, no hay desgarro, pero todo está desprendido. ¿Sí? Y al final queda así, dices muy es esto. Un ojito pequeñito, como si ya se hubiera secado. Ahí así que. Entonces, a esto tenemos que evitar que cuando hay que escuchar pacientes, telarañas, moscas, así como mosquitas, como telarañas, como hilos, y inmediatamente el fondo de ojo para salir. Así es, dice, ¿desde cuándo tienes eso? Desde hace un año, porque nada, solamente es el viento del bicho, ¿no? Porque no ha pasado nada en tanto tiempo, hace ejercicio, camina, hace sus actividades. Entonces, con esas actividades, si fuese un desgarro, ya hubiera desprendido más, hubiera quedado ciego. Entonces, si se ha pasado mucho tiempo y no ha pasado nada, pues solamente es desgarro. Entonces, el tratamiento es cirugía. Hay que operar, se puede hacer vitrectomía o se puede hacer indentación esclerásica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si aquí tenemos un desgarro, coloco una banda de silicona en el globo ocular, lo aprieto para hacer que ese desgarro, esa retina se pegue otra vez al coroides y alrededor del desgarro se hace láser, ¿no? Entonces, esto es lo que se hace debajo de los músculos, una banda de silicona. Algunas veces lo que hace vitrectomía se coloca de dentro del ojo, entro con unos trócares, iluminación, luz y cortes, corto dentro del ojo con un equipo que se llama vitrector, quito todo el vitrio, veo dónde está el desgarro y dejo ahí un aire pesado para que la retina se expanda y se pegue a la retina. A veces se puede colocar silicona también, ¿no? Una silicona especial para los ojos. Entonces, eso es lo que pasa y eso es la cirugía que se debe realizar lo más antes posible. El paciente tiene defectos de retina, no puede estar caminando, hacer sus actividades normales, no. Debe de hacer el menor movimiento posible. Cuanto más movimiento haga, más rápido se desprenderá y quedará ciego. Otra patología es el agujero macular. El agujero macular es una solución de incorporidad, pero a nivel de la mácula. Al principio igual, o sea, fíjense cómo está el vítreo, está adherido y se está separando de la mácula. Los lugares de adherencia del vítreo, si ustedes no recuerdan, les había indicado en anatomía, uno es a nivel de la mácula, el otro es a nivel de la papila. La otra zona de adherencia es a nivel de los vasos sanguíneos y otra zona de adherencia es a nivel de la base, justo detrás del cristalino, donde termina el cuerpo cerebral, ahí es. Entonces, esas zonas de adherencia. Entonces, cuando se está separando, fíjense cómo deforma la mácula como un quiste. Entonces, el paciente ya va a ver las alteraciones de campo-copsia, macropsia, va a tener. Vamos a hacer una sonografía. ¿Y por qué ocurre? Muchas veces son idiopáticas. No hay una causa. Puede haber secundario un trauma ocular confuso, por una cirugía, puede haber un desprendimiento de retina, por una uveitis, también puede provocar, ¿no? Entonces, vamos a ver el paciente qué va a decir, doctor, como la mácula, estamos hablando de agujero macular, un agujero en la mácula, como es ahí. Ustedes ven un agujero en la mácula. Si ese paciente con agujero macular, ¿qué va a tener? Va a tener esto, una alteración de la visión central y un escotoma central. Eso es bueno. Si la mácula está dañada, la mácula con un desgarro, hay algo de la mácula, siempre va a haber un escotoma central, ¿no? Y si veo las imágenes, veo ahí una foto que está con un redondito, ¿no? Una zona donde no hay ausencia de retina y va a
veces así deprimida. Sí. Y está separada. Porque aquí, según el bicho atraccionado, y cosas son los mismos. Aquí ven otro paciente con agujero macular. Lo que se hace en estos pacientes, se libera esa membrana limitante que hay en la mácula. Justo en la retina, esta telita finita, lo que se hace, se libera toda esta zona de aquí para que no haya tracción, porque eso es lo que ha hecho lo que está traccionando y es separado. Se libera toda esa zona de tracción y ya está. Muchas veces el paciente recupera su visión no al 100%, sino unas 2 o 3 líneas de lo que veía. Si antes, digamos, la primera línea, digamos, es E, la segunda línea es P, después E o Z, ¿no? Son líneas de aumento visual que vamos a ocupar en el taller de Snellen. Entonces, no llega a ver todo, pero mejora 1 o 2 líneas, puede tomar algo es algo, ¿no? Porque si lo dejo así, también es agujero macular. Por ese orificio, el humor vítreo va a ingresar y lo va a separar y va a producir el retinoblastoma. Retinoblastoma es el tumor maligno intraocular más frecuente en la infancia. En el adulto, el más frecuente es el melanoma dicoroide. ¿Sí? Esto es bilateral, de un 25-30%, máxima incidencia en los niños de 1 año y medio, 2 años. Es raro que haya este retinoblastoma en mayor de 7 años. En todos los niños, estos niños pequeños, deben de hacer rojo pupilar. Ustedes ven a la niña, a ver que su pupila esté rojito, anaranjada. Porque si no lo ven, puede ser que tenga un tumor dentro y un tumor maligno. Algunas veces hay que sacar el ojo para que no se expanda el tumor. Lo primero que vamos a ver, pacientes, son, vamos a ver leucocoria, la pupila blanca. Esto no significa la leucocoria que es catarata. No decimos leucocoria es catarata. No es catarata. Puede ser también retinoblastoma. ¿Sí? Además, como dependerá de dónde está el tumor, ese tumor puede hacer que el paciente tenga estrabismo. O no ve bien el ojito que no veo porque se desvía, se va desviando. Puede llegar a provocar glaucoma secundario, uveitis también, celulitis, proptosis, el ojito así como está sobresalido, esa manera puede el diagnóstico hay que examinar. En el fondo de ojo vemos ahí una lesión tumoral blanquecina, con superficie vascularizada, ¿no? Entonces, en esto, lo típico que va a haber calcificación. Si yo le hago una radiografía, le hago una ecografía, una tomografía, voy a ver zonas de calcificación dentro del tumor. Eso es típico de un paciente con retinoblastoma. Los pacientes hay que sacar el ojito, si es pequeño, se puede hacer braquiterapia, una placa una plaquita, se pone ahí quimioterápicos para que eso se vuelva pequeño. Y si es pequeñito, con solo láser, puedo quemar a esa lesión, ¿no? A esa lesión tumoral. ¿Sí? Se puede pedir tomografía, eso es altamente, ¿no? Tratamiento es radioterapia, fotocoagulación que se ha indicado, quimioterapia, para que el paciente pueda sobrevivir. ¿Hasta qué otras clases? ¿Ya es hora? Sí. ¿Qué nos falta? Trauma ocular y trauma orbital. ¿Órbita antivalor o no? Trauma. Círculos son conceptos grandes nada más sobre trauma ocular. Respecto al trauma ocular, ¿qué es el trauma ocular? Es cualquier agresión física, química, mecánica sobre el ojo o sobre sus anexos, párpado, ceja, vía lagrimal o glándula lagrimal, todo eso son anexos. Entonces, es cualquier agresión física, química, mecánica sobre el ojo o sus anexos. Entonces, es muy importante, mira, respecto a la epidemiología, de un 60-80% en los
varones, son más viejos, ¿no? 30, 40 años. Ustedes han visto ahí tantas imágenes, menos porque los hombres mueren primero, ¿no? Porque son muy osados algunos y no viven hasta un 25% en niños, y hasta hay 3 causas de trauma, ya sea en el trabajo, en tráficos, o puede ser también domésticos. ¿Qué vamos a necesitar? Lo ideal es tener una cantidad de cabeza visual en el consultorio, en la sala de urgencias, para saber cuánta visión tiene. Cuanto más afectado está la visión, menos posibilidades de recuperar la vista. Si es paciente, por más que esté todo hinchado, desmatizado sus párpados, y usted puede ver, si veo, ese paciente tiene buenas posibilidades de recuperar. Pero aquel que ya no ve, su visión se ha comprometido, muy pocas cosas tiene. Tengo que usar siempre una linterna, ¿no? Usar una linternita, examinar a dónde está la visión, qué parte está lesionado. Puedo usar un oftalmoscopio directo para ver uso ocular, puedo usar una píldora, un cotonete o colirios anestésicos. Esto solamente hay cuando hay un consultorio de oftalmología. Pero si es un centro de salud donde no hay, pueden usar lidocaína. Ustedes, en todos los centros de salud hay lidocaína. Ustedes cargan por unos 2 ml, si gustan, 1 ml o 2 ml, y le echan gotitas sobre su ojo. Solo lidocaína, no con epinefrina, no con lidocaína, no, solo lidocaína. Entonces le echan gotitas para que no le duelen, ¿sí? Para poder examinar. ¿Sí? Eso. Entonces, cuando tienen este trauma ocular, es muy importante la historia clínica completa, en orden y completa, porque algunas veces son pacientes que van a denunciar. Va a haber un problema legal, le han pegado, le han golpeado, no produce una agresión física. ¿No? Por ejemplo, ayer vi un paciente que es médico, pero el paciente vive en Ciudad Alta, y su esposa con el celular le ha golpeado en la cara, aquí en la nariz, en el párpado y el globo ocular. Ha habido estallido de globo ocular. No ve el paciente, no ve ni siquiera luz. O si no ve luz, significa que ese nervio se ha dañado. No se ve, todas las estructuras del globo ocular no se ve. Entonces, esto es lo que no sé. ¿En qué condiciones habrá pasado? No me explicaba, pero a veces tomando tiempo, a veces jugando nada más, porque sí, lo hago, lo hago mandado. No sé. Pero la cuestión es que le ha llegado el celular al ojo y al revés. Entonces, ¿qué ha pasado? Puede ser que él denuncie, también probablemente estaban discutiendo, peleando, un motivo para separarse, no sé, probablemente por esto. Entonces, es muy importante eso, ¿no? Historia sistemática, o sea, completa, en orden y completa. ¿Por qué? Alguna vez también he tenido otro paciente en la cual estaban peleando marido y mujer ahí en la calle. Y el caballero ahí, a la señora, porque estaba pegando el caballero. El señor entró a su casa, estaba en su casa, tiró un cuchillo, con un cuchillo a su ojo y le dio hasta el vértice. Le ha dejado ciego de los ojos. Se quedó ciego. Pues, ¿qué va a hacer? ¿Va a denunciar o no? No es que se va a quedar así, ahora me quedo ciego y ya está. No. Entonces, va a denunciar, pues eso, todo tiene que estar anotado en ese momento. ¿No? Entonces, ustedes tienen que hacer también. Lo mismo cuando se pelean, se agreden y tal cosa. Otro caso también donde había dos amigos se fueron a festejar el cumpleaños de uno de ellos. Eran amigos, tal cosa, vamos, no está mi mamá, no hay nadie aquí en mi casa, vamos a consumir bebidas alcohólicas. ¿Qué ha pasado? En un momento de esos se han descontrolado. Entonces no saben qué es lo que han hecho. Y la cuestión es que uno de ellos, el dueño de la casa, le ha metido su dedo aquí al ojo, como que él lo saca del ojo. Entonces lo ha desgastado el músculo, ha producido trauma
neuropatía óptica traumática. Entonces el paciente, todo sangrando, ha ido al hospital, lo han suturado, han buscado el músculo, han encontrado, pero ya está dañado su oído. Eso puede ocurrir, todas esas cosas pueden ocurrir. No todos son los que son, cuando ven, no todos son tranquilos. A veces algunos se vuelven más alfonsitos, a veces se vuelven más visitar, le pasa que otra cosita, pues empiezan a saltar como gallitos y así de cosas, se enoja. O está con su novia, está mirando a su novia, ¿por qué está mirando a mi novia? Y empiezan a pelearse, a golpearse, y ahí es donde. Entonces, ¿qué van a hacer? Se van a denunciar. Ya ha provocado esto, ya ha provocado esto, más se censura. Entonces, el juez, ¿qué nos va a decir? El juez, cuando haya esas denuncias, porque esto no va a ir a haber, solucionaremos aquí, también va a haber una zona de conciliación, pero ¿qué van a quedar? ¿Cuánto van a quedar? No, yo creo que me des tanto de carta, no quiero tanto, no. Entonces, ¿qué van a quedar? Van a ir al juicio. ¿Y el juez qué va a hacer? La historia clínica, necesito una copia de la historia clínica. Entonces, esa copia, ustedes van a tener que fotocopiar esa historia clínica, el juez la está pidiendo. Porque si no, ustedes les van a procesar a ustedes por ocultar información. Entonces, ustedes son los que tienen que redactar de una forma adecuada. ¿Qué es lo que tienen? ¿No? ¿Cuándo ha ocurrido esto? ¿En qué circunstancias ha ocurrido? No estaba estaba caminando, estaba peleando, estaba en auto y se ha golpeado contra una moto, y se han chocado, o los. Ahora mismo, ¿no? Porque ya te encontraba un muchacho que desgarró todo el párpado aquí portada porque no quería bloquear los libros que estaba obligado y no han bloqueado con tiempo. ¿No? Entonces, así es, hay gente que son muy vandálicos, ¿no? Realmente no merece estar aquí en este mundo, pero de esa manera es que hay de todo. ¿Sí? Pueden verse impulsados por el odio, por el rencor, por la rabia, por el alcohol, porque algunos están mareados. Ustedes han visto informaciones en lo que pasa cuando están bloqueando, ¿no? A veces no están, están por otros lados. Entonces, ¿qué mecanismo exacto del trauma? ¿Qué exactamente pasó? ¿La bloquearon, la agarraron con un cuchillo, o le dieron un pelotazo en el ojo? No sé. ¿Sí? ¿Con qué elementos influencias han bloqueado? ¿Con qué estaba hecho? ¿Con arma blanca, un arma cortante, un cuchillo, no sé, hace una pelota, hace un puñete, una patada, piedra, metal, no sé. ¿No? Si tenían una patología previa, ¿no? Si tenían, pues tenían miopía, tenían glaucoma, cuando tenían glaucoma y glaucoma, un estallido ocular, ¿no? Establecer la agudeza visual, cuánto ve. Porque de acuerdo a la visión van a decir, este paciente está discapacitado, ya no ve nada, no está bien dañado su ojo. Si ese paciente antes usaba anteojos, seguramente va a pedir informe de su oftalmólogo o al oftalmólogo querido, para saber cuánto llega a ver con su lente. Y si tiene alguna otra enfermedad, no sé, puede ser diabético, hipertenso, artritis, no sé, alguna otra enfermedad que tenga, en la cual puede empeorar todos sus problemas, ¿no? Eso es lo que pasa, y lo que hay que hacer es observar, examinar, o sea, tengo que examinar, observar qué es lo que ha pasado en sus ojos, cómo están sus párpados, superior e inferior, si hay alguna lesión en estos, ¿no? Ver palpación, puedo tocar todas las zonas del borde orbitario para ver si hay alguna lesión, para evaluar la agudeza visual, examinar, se puede controlar la presión celular y los fondos de ojo, ¿no? Lo vamos a dejar aquí. Entonces, vamos a llevar la siguiente clase, vamos a terminar, vamos a avanzar órbita también. Entonces, la siguiente semana vamos a llevar los dos temas porque va a ser la última clase.